Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera clase del día de la unidad 1. En esta clase vamos a hablar sobre los tipos de reacciones que existen para ir sumando ideas a lo que ya hemos visto. Esta semana no van a tener que hacer más ejercicios o incorporar más conocimientos matemáticos a lo que ya tenemos, sino que es un complemento a lo que estamos viendo, es un complemento al tema de las reacciones y nos va a servir para entender lo que estamos haciendo, el fundamento químico de lo que hacemos. Entonces, esta semana ustedes van a ver en el aula una guía de ejercicios. Esa guía de ejercicios sin nota, pero sí va a ser evaluada como logrado o no logrado para que ustedes la entreguen. La idea es que la guía de ejercicios les sirva para repasar lo que hemos visto desde las leyes ponderales hasta ahora y que ustedes se vayan haciendo una idea de lo que va a ser la evaluación. La idea es que obviamente resuelvan todas sus dudas, que me escriban y que no se queden con la excusa de que no pueden avanzar porque no saben, que la idea es que ustedes vayan resolviendo sus inquietudes y poder avanzar tranquilamente en la materia. Entonces, dicho eso, voy a mostrarles o compartirles este PowerPoint, esta diapo. Recordad que estamos en la unidad 1, son las leyes ponderales, y hoy día vamos a hablar sobre la clasificación de las reacciones químicas que hemos estado viendo hasta el momento. El objetivo de la clase es que expliquemos la formación de compuestos que son útiles para la vida y las reacciones que podemos ver y estudiar en la vida diaria. Esta clase se trata de llevar la química a nuestra cotidianidad, para que ustedes vean que lo que están estudiando no está muy alejado con lo que estamos en contacto constantemente. Entonces, primero, todas las reacciones químicas, todas, se pueden clasificar en cuatro tipos: adición o síntesis, análisis o descomposición, sustitución simple o sustitución doble. Vamos a ver qué significa cada uno. Una reacción de síntesis o reacción de adición es aquella que combina dos sustancias y da origen a una nueva sustancia. Ocurre un fenómeno en el cual existe un rompimiento de enlaces químicos y formación de nuevas especies. Los objetivos principales es obtener productos nuevos que tengan otras propiedades de las que ya tenían naturalmente y obtener compuestos con propiedades que no se encuentran en productos naturales. Es decir, si yo en la naturaleza tengo nitrógeno, por un lado, que tiene propiedades especiales, y el hidrógeno, por otro lado, que tiene otras propiedades, ambos se pueden unir a través de una reacción de síntesis y formar el amoníaco, el NH3. Este amoníaco va a tener características diferentes a las características individuales de cada uno. Y de eso se trata. Entonces, tengo dos sustancias. Si se fijan, ambas sustancias son elementos, elemento y elemento, se combinan y forman un compuesto. Y ese compuesto se llama amoníaco. La reacción ya está equilibrada, por lo tanto, necesito un mol de nitrógeno para que reaccionen con 3 moles de hidrógeno y así formar 2 moles de amoníaco, y con esos valores esta reacción cumpliría con la ley de conservación de la materia de Lavoisier. Reacciones de análisis de descomposición. Estas reacciones son al revés. De una sustancia que se rompe aparecen dos diferentes. A este tipo de reacciones se les considera como el universo de las reacciones de descomposición, porque son muchos tipos de reacciones dentro de esta misma clasificación. El material inicial, o sea, con el que yo parto, puede ser un compuesto, sí o sí un compuesto, o también pueden ser pueden ser compuestos de elementos, y los productos también pueden ser compuestos de elementos. Y según el tipo de factor o agente que cause este rompimiento, las reacciones pueden tener nombres particulares. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un elemento, como es el O2,
que se rompe para formar CO2 y agua. ¿Sí? El metano y el O2 se rompen y forman CO2 y agua. Metano, esta reacción es con la que ustedes, si no me equivoco, ya han trabajado, con la combustión del metano. O sea, una reacción de combustión es una reacción de descomposición porque aquí hay rompimiento de enlace, se rompe esta molécula, ¿cierto? Se rompe la molécula de metano y se forman dos sustancias, en este caso que sería el dióxido de carbono y el vapor de agua. Los nombres especiales tenemos la pirólisis, si es que el calor está provocando que se ocurra esta descomposición. Fotólisis, si es la luz la que es agente causante de la reacción. Electrólisis, si la electricidad es el componente externo que influye en que esta reacción ocurra, o la hidrólisis, que es por acción del agua. Les pido disculpas, mi perrito está... Aquí, ya, ahí volví. Y ahí volvimos, ya. Disculpen por ese impasse. Entonces seguimos. Esas son las reacciones de análisis. Lo importante es que ustedes vayan viendo las reacciones con las que ya hemos trabajado y vayan clasificándolas según lo que aparece en estas definiciones. ¿Hay alguna reacción de las que hayamos trabajado que parezca que una sustancia se junta con otra y forman algo nuevo? ¿O al revés, que otras sustancias se rompan, no se unan, se rompan y forman cosas nuevas? Vamos a ver el desplazamiento simple. En el desplazamiento simple hay un elemento que sustituye a otro y lo libera como una sustancia simple. Entonces, inicialmente tenemos algo que se llama una sustancia simple, que sería un elemento, como el fierro, y una sustancia compuesta, o sea, un compuesto como el HCl. Si se fijan, el intercambio acá va a estar que el fierro va a tomar el lugar del hidrógeno. Entonces va a quedar una sustancia compuesta entre fierro, que inicialmente estaba solo, y la sustancia que queda simple ahora es el hidrógeno. Por eso se llama desplazamiento, porque el fierro en este caso desplaza la posición del hidrógeno y deja el hidrógeno como una sustancia simple, y ahora el hierro pasa a formar un compuesto, en este ejemplo con el cloro. Tenemos también el doble desplazamiento, y en este doble desplazamiento lo que se observa en la reacción es que hay dos compuestos que generalmente están en solución acuosa, o sea que están disueltos en agua. Consiste en que dos elementos que se encuentran en compuestos diferentes intercambian posiciones formando dos nuevos compuestos. La descomposición simple era que un elemento, perdón, el desplazamiento simple era que un elemento corre al otro, pero acá hacen un intercambio. Entonces tenemos el primer compuesto que sería Ag, óxido de Ag y NO, ¿cierto? Y acá tenemos Na y Cl. ¿Quiénes son los que se intercambian? El Na, vamos a ir marcándolo, el Na va a ser el que cambia con el Ag, que es la plata. Entonces va a quedar AgCl y NaNO3. A eso se le llama desplazamiento doble o doble desplazamiento. Y ahora viene lo más interesante de esta clase, que consiste en darnos o conocer las reacciones que podemos observar en la vida diaria. Entonces, las mismas reacciones que nosotros, o sea, estas reacciones que nosotros, con las que estamos comúnmente relacionados o que vemos las manifestaciones físicas, pero no vemos lo que está pasando dentro, las podemos ir clasificando en si son de síntesis, si son de descomposición o si son de desplazamiento. Entonces, la reacción de combustión es una reacción química muy común que se da entre un hidrocarburo. Y
según los que ya vieron química orgánica, los hidrocarburos son moléculas que se componen de hidrógeno y carbono. Y estos hidrocarburos reaccionan con oxígeno produciendo dióxido de carbono y agua. Esa es la ley para la reacción de combustión. Siempre voy a tener un hidrocarburo con oxígeno y siempre va a producir dióxido de carbono y agua. No hay otra opción. Ejemplo, ¿dónde observamos la reacción o dónde se manifiesta una reacción de combustión? En las cocinas. Las cocinas a gas usan el propano y el propano tiene carbono e hidrógeno, 3 carbonos y 8 hidrógeno, y eso lo ocupan para producir la llama. Entonces, que este gas que está como propano se junta con el oxígeno, produce CO2, vapor de agua y calor, que vendría siendo el efecto de vender la cocina. Ya el calor como una energía. Pero químicamente se están liberando pequeñas dosis de gas, CO2 y vapor de agua. Las reacciones en la vida diaria también tenemos a la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso de obtención de... Tenemos dos fases en la fotosíntesis. Una fase donde yo obtengo mi energía, como planta obtengo la energía, y otra fase donde obtengo el alimento. Entonces, a partir del dióxido de carbono que eliminamos nosotros por respiración o por ventilación, y agua, que consumimos en este caso como planta desde las raíces, ocurre la fotosíntesis con ayuda de la energía solar. La energía solar hace, es un agente importante en este proceso y lo que produce es glucosa, que va a ser el alimento de las plantas, y el oxígeno, que es lo que nosotros respiramos. Esta glucosa también la podemos consumir nosotros cuando ingerimos algún tipo de fruta o verdura. Entonces, en este proceso, las plantas verdes fabrican su propia comida, la glucosa. Esto ocurre en presencia de luz solar y también de otras materias primas. Influye, por ejemplo, el suelo, la cantidad de agua que yo le estoy echando, la exposición que tiene a la luz solar. Hay varios factores que influyen en que la fotosíntesis se lleve a cabo de la mejor manera. El pigmento de clorofila, que son los que tienen las plantas verdes, recoge esta energía del sol y la convierte en glucosa. Y entonces acá tenemos el proceso de fotosíntesis. El proceso contrario a la fotosíntesis es lo que realizamos nosotros como animales, en general, como células animales, en nuestros alvéolos. En los alvéolos ocurre el intercambio gaseoso y más específicamente dentro de la célula, la mitocondria es el organelo encargado de realizar este proceso que se llama respiración celular. Y a diferencia de la fotosíntesis que iba en esta dirección, la respiración va al revés. O sea, nosotros necesitamos, ¿cierto?, gastar glucosa y gastar el oxígeno, que vendría siendo el oxígeno que nos dan las plantas. Con eso liberamos energía y producimos agua y dióxido de carbono. Esa agua la ocupamos para lo que nuestro cuerpo estime conveniente, y este dióxido de carbono viaja por la sangre hasta llegar a los alvéolos, que son los componentes más pequeños del sistema respiratorio, y lo expulsamos por este sistema al ambiente, y ese es el dióxido de carbono que captan las plantas para repetir el proceso de fotosíntesis. Entonces, la respiración celular ocurre en todos los organismos vivos, pero a veces puede tener o no presencia de oxígeno. Los organismos eucariontes, como nosotros, o sea, los que tenemos células animales eucariontes, realizamos respiración aeróbica porque estamos en contacto con el oxígeno. Pero hay organismos procariontes, como las bacterias, algunas bacterias, por ejemplo, que no necesitan el oxígeno para realizar este proceso. Sin embargo, la sucesiva de reacciones químicas sí lo llevan a la producción de dióxido de carbono y agua. A eso se le llama respiración celular. Entonces, en este proceso, los nutrientes que obtenemos de los alimentos, esos nutrientes que nos están dando las plantas o la verdura, la fruta que me estoy comiendo, tiene mucha energía. Entonces yo al comerlo rompo estas interacciones
y libero energía y esa energía la almaceno en mi cuerpo. Y también puedo transferir energía al exterior a través de la liberación de calor. Otra reacción que está con nosotros en la vida cotidiana es la fermentación. Y la fermentación es un proceso donde se degradan moléculas de algo sencillo o de algo simple, como la glucosa. Yo voy a formar otras dos sustancias. Existen varios tipos de fermentaciones. Hay organismos eucariontes que realizan fermentación y hay organismos procariontes también que realizan fermentación. En este ejemplo, yo les pongo la fermentación alcohólica, que lo hacen las levaduras. Las levaduras son células eucariontes pertenecientes al reino fungi, que son unicelulares y que comen azúcar y sus desechos son etanol y CO2. Y ese etanol es el que nos sirve para hacer vino. Entonces, como dato curioso, cuando hacen vino, lo que hacen es en unas fuentes gigantes que no conozco el nombre técnico, pero el principio del vino básicamente es que yo voy a echar en un líquido donde las levaduras pueden vivir, levaduras, yo les echo su alimento que vendría siendo azúcar, glucosa. Les echo glucosa, las levaduras van comiendo esa glucosa y van formando a su vez, van formando etanol. Y en azul vamos a poner el etanol. Entonces este líquido se va llenando de etanol. Llega un punto donde las levaduras se comen toda el azúcar, por lo tanto no van a poder seguir comiendo y lo único que tienen ellas es etanol comiéndolo. Pero el etanol es tóxico para las levaduras. Entonces estas levaduras se mueren y este líquido queda lleno de etanol, que es lo que nosotros consumimos como vino. Así de cotidiano es las reacciones químicas. Y uniendo conceptos, las reacciones con las que ya hemos trabajado en las clases anteriores, como ejemplo, ¿cierto? Podemos clasificarla en alguno de los 4 tipos de las reacciones que vimos más arriba, o sea, como síntesis, descomposición, desplazamiento simple o desplazamiento. Además, podemos decir que la química nos acompaña en todo y en todo momento. Esa es la clase de esta semana. Entonces, en la guía de ejercicio, lo que ustedes van a tener que hacer, hay una parte donde aparecen reacciones y ustedes van a tener que clasificarlas según el tipo de reacción que sea. Si es de síntesis, si es de descomposición, si es un desplazamiento simple o un desplazamiento doble. Y además, van a averiguar que las reacciones que a las que estamos expuestas en nuestra vida diaria. Pueden averiguar otros tipos de fermentaciones que existen. De hecho, nuestro cuerpo hace un tipo de fermentación. Ahí tienen que averiguar qué tipo de fermentación hacemos nosotros. Entonces, chicos, dicho eso, espero que tengan una buena semana y estoy pendiente al aula para cualquier duda que puedan tener.